¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto sumarme a este coloquio sobre Roa Bastos en un nuevo aniversario de su fallecimiento físico, ya que espiritual, moral e intelectualmente nunca nos va a abandonar. Estamos hablando de Roa periodista. Y bueno, acá tienen un cómic que habíamos escrito, la biografía de Augusto Roa Bastos en cómic con servilibro y dibujos de Adam. Y acá está una escena. Yo creo que cualquiera de ustedes, si alguna vez visitaron o visitan la redacción del diario Última Hora, ahí en la entrada, en el primer piso, en la recepción, van a ver junto al busto de Augusto Robastos una máquina de escribir Remington, que se usaba mucho. Acá tienen un modelo en los años 20, 30, 40 en Paraguay, cuando el periodismo se hacía a la antigua, a golpe de máquina de escribir, y los diarios se imprimían con el sistema de plomo fundido. Augusto Roa-Bastos, cuando tenía 20 años de edad, en 1936 empezó su carrera de escribir haciendo periodismo, todavía sin haber publicado ninguno de sus libros que lo harían famoso escritor, y empezó en el diario El País, que está allí sobre la avenida Benjamín Costán 678, entre 15 de agosto y Oleari, que es donde se imprimieron varios diarios desde principios del siglo XX. En ese momento estaba uno de los principales diarios del Paraguay, era el diario El País. Y el propietario, cambió varias veces de dueño, era Policarpo Artaza, que era tío de Augusto Roabasto, y le dijo: vení a trabajar con nosotros. Ya sabía de su talento porque el joven Roabastos ya escribía obras de teatro con su madre, publicaba poemas, pero todavía no era el gran literato, obviamente. Y Policarpo Artaza lo convoca y empieza a escribir notas con un estilo excelente, de manera que muy pronto lo nombra secretario de redacción. Y durante 10 años él estuvo en el diario El País. El diario Última Hora hoy se llama la editorial, se llama El País, justamente recordando ese nombre. Robasto desarrolló ahí una prolífica labor intelectual en una época difícil, que veníamos de guerras civiles, de conflictos políticos, etcétera, ¿verdad? Acuérdense que en 1936, después de la guerra del Chaco, donde él estuvo como joven, adolescente, y le sirvió mucho eso para escribir su novela Hijo de Hombre principalmente, Roa Bastos se vuelve una figura importante en la intelectualidad asuncena de los años 30 y 40. Y es un referente además de organizaciones políticas más progresistas, ¿verdad? Lo que después va a desembocar en el sector rebelde de la guerra civil del 47. Robato, además de dirigir un poco la realidad informativa, la cobertura informativa, con todas las limitaciones del periodismo de esa época, escribía unos artículos deliciosos como El viejito del acordeón. Ese era el seudónimo con el que firmaba sus notas. Y eran demasiado críticas contra el contexto político de ese momento, que le molestó mucho a Natalicio González, el famoso creador del grupo del Guión Rojo, que muchos consideran que era como un grupo parapolicial con elementos del nazismo, y que, bueno, tenía mucha influencia. Tanto así que en algún momento a Natalicio González no le gustó un escrito de Augusto Roa Bastos, y mandó al grupo de los Guión Rojos. Acá está el local de lo que así, ese edificio que ven acá era el edificio de la editorial del País, y gran parte de esa estructura sigue estando en lo que es hoy el diario Última Hora. Los del Guión Rojo llegaron al local, entraron, le apalearon a los obreros, y alguien le avisa a Roa, le dice: escuchen, los del Guión Rojo están atacando el diario, están destrozando la imprenta
y luego van a subir aquí, que era el segundo piso donde estaba la redacción, donde ahora está la recepción del diario. Y le dice, Augusto, vienen por vos, Natalicio González, el jefe del guión rojo, te la tiene jurada, hay que huir. ¿Por dónde? Si están en la entrada, había una sola entrada para ingresar a la redacción. Entonces salgamos por los techos y abren las ventanas y ahí se los ve caminando por encima del techo de las casas vecinas. Esa casa vecina que es una casa colonial, hasta ahora está allí al lado del diario Última Hora, en la parte de atrás hay una casona colonial que también es de la época. Sobre esos techos huye Augusto Roa Bastos, estamos hablando de 1947, después de eh, en la antesala de la Guerra Civil, perdón. Huye por los techos, se toma un tranvía y va hasta la casa de la familia, ahí donde estaba durante mucho tiempo, ahora ya derribada la casa, en el barrio Villamorra. Llega a la casa, está su esposa, la mamá de Mirta Roa, le recibe y bueno, le deja ahí durmiendo la siesta mientras se va y ahí llegan los miembros del gobierno, militares, policías, derriban la puerta, lo buscan y él se esconde en un tanque de agua y se queda ahí escondido hasta que finalmente viene el monseñor Hermenegildo Roa, su tío, a pedir explicaciones y le dicen que le están buscando porque el jefe de policía quería hablar con él. Y finalmente cuando se van, le buscan a Augusto y sale todo mojado de adentro del tanque. Después se asila en la embajada brasileña y finalmente parte al exilio con uno de esos hidroaviones que aterrizaban en la bahía de Asunción, donde empieza su carrera del exilio y su carrera de escritor. En esos 10 años de periodista, Augusto Roa Bastos lo que define un poco su estilo de escribir. Y él apuesta por el periodismo narrativo, como lo hizo Gabriel García Márquez también, que empezó siendo periodista antes de ser el gran novelista, el gran literato. Eduardo Galeano en Uruguay fue también un excelente reportero. Pero todos ellos no se conformaban con el estilo periodístico básico de la pirámide invertida, del estilo gacetillero, sino le dieron un valor literario a lo que luego sería conocido como el nuevo periodismo en Estados Unidos, el periodismo narrativo, la crónica también lo llaman, que hoy tiene grandes escultores. Y bueno, el que dice que creó un género con la novela de no ficción fue Truman Capote, o Truman Capote en Estados Unidos, pero antes ya lo había hecho también Rodolfo Walsh, el argentino, en Buenos Aires. Augusto Rabastos es considerado uno de los iniciadores del periodismo narrativo a principios del siglo XX. Lamentablemente muchos de sus textos de esa época se perdieron, no se encuentran muchas ediciones, las columnas del viejito del acordeón que habría que rescatar y convertir en libro. Milda Rivarola, nuestra amiga historiadora, hace 2 años hizo una tarea muy importante de rescatar algunos de los artículos de Augusto Roa Bastos de una serie, de un libro que también se perdió, que se llamaba La Inglaterra que yo vi. Y es cuando, si recuerdo la fecha, Augusto Roa Bastos, siendo secretario de redacción del País, es invitado por el gobierno de Gran Bretaña para viajar a Europa, a Londres, luego va a Francia, y era en los finales de la Segunda Guerra Mundial. Y él alcanza a ver un poco todo ese mundo en ebullición de Inglaterra, saliendo de la guerra, recuperándose. Bueno, los que habrán visto la película Las Horas Más Oscuras, ¿verdad? Habrán visto lo que fue la épica de cómo Winston Churchill, ¿verdad? Dirigió, lideró esos momentos terribles, no solamente en Inglaterra, sino en toda Europa ante el avance del nazismo. Y bueno, él conoció la BBC, entrevistó a grandes intelectuales, entre ellos Pablo Casals,
Luis Cernuda, Stephen Spender. Luego viajó a Francia, donde le entrevista a André Malraux y al general Charles de Gaulle, que era la figura también clave de Francia en esa Segunda Guerra Mundial. Y al regreso sus crónicas fueron recopiladas en un libro chiquitito que se llamaba La Inglaterra que yo vi. De esos artículos, Milda Rivarola rescató, acá está la portada del País, aquí está el título original de esa época, La Inglaterra que yo vi, acá está un modelo de la crónica de Roa Bastos, y acá está, además de la presentación de Milda, están transcritos los artículos de Augusto como periodista. Y ahí podemos ver la calidad del estilo que ya anticipaba a lo que sería el gran novelista, el gran escritor, que luego de partir al exilio con toda esa vida aventurera en que él también se plantó al régimen de Morínigo, al régimen de, sobre todo a Natalicio Talavera. Y hay una anécdota famosa de un momento en que Roa Bastos tiene que dar un discurso en un acto cultural, político, y asistía eh, Natalicio Talavera, y él asistía Morínigo, sí, el dictador Higinio Morínigo asistía al acto y Roa Bastos, joven, veintitantos años, da el discurso dándole la espalda al dictador. Algo que en ese momento era un escándalo, ¿verdad? O sea, cómo atreverse a dar la espalda, a dar el discurso sin mirarle, dándole la espalda, ¿verdad? Eso era como una ofensa, pero era un acto político que el intelectual Roa Bastos ya en ese momento ejercía. Y eso le admiró a gente muy joven en ese momento de la Facultad de Derecho, como Rubén Vareiro Saguier, que recuerdan ese episodio y hicieron que le admiraran a Augusto Roa Bastos como figura ligada a lo que fue el sector rebelde de comunistas, liberales, etcétera, de la guerra civil del 47, y es esa postura política la que le toca su primer exilio, de ir a Buenos Aires, de pasar un momento muy duro, pero al mismo tiempo ahí empezó a escribir los cuentos del trueno entre las hojas, y luego ya la gran novela Hijo de Hombre, y ni qué decir su obra máxima, que es Yo el Supremo. Si Augusto Robasto no hubiera tenido esta experiencia de hacer periodismo en una época difícil, como secretario de redacción del País, como columnista político, como el viejito del acordeón, con los editoriales que escribía, y bueno, después el viaje a Europa y escribir las crónicas, probablemente no habría sido el exquisito novelista que llegó a ser. El periodismo, ya lo dijo también García Márquez, enseña a escribir. Y cuando uno tiene un don natural, como lo tenía Augusto y como lo tienen muchos grandes creadores, el periodismo te afila el estilo, y es lo que te permite después convertirte en un gran novelista con un estilo vibrante que conecta con los lectores, con las lectoras. Y creo que ese Roa Bastos periodista no está todavía suficientemente rescatado. Tenemos que hurgar más a ver si conseguimos alguna de sus obras en diario, que estarán dispersas por allí, y rescatar un poco la figura de Roa Bastos periodista, que luego cuando volvió del exilio lo siguió ejerciendo con columnas de opinión. Y en estos días estamos también recordando los 30 años del asesinato de Santiago Leguizamón. Y yo recuerdo, y con esto cierro un poquito esta participación, recuerdo que ese día, 26 de abril, cuando le mataron a Santiago Leguizamón, Robasto estaba en Asunción, le llama a Juan Andrés Cardoso, el vicedirector de Última Hora, y le dice: yo quiero escribir un artículo sobre la muerte de este muchacho, Santiago Leguizamón, a quien no conocí personalmente, pero que me impresiona eh, su trayectoria periodística y por qué lo mataron. Y escribió uno de los artículos más vibrantes sobre el asesinato de Santiago Leguizamón, que se llama Un enlutado mediodía. Búsquenlo, léanlo, porque es una pieza ejemplar
de periodismo político, literario, narrativo, como solo un grande como Augusto Roa Bastos lo puede escribir. Así que ese es el Roa Bastos periodista al que también admiramos, como también admiramos al gran escritor. Muchas gracias.